Señor, venimos ante ti a pedirte, Señor, que estés en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que esta predicación, Señor, llegue a nuestros corazones, que llegue con autoridad, con poder, y que tú seas, Señor, quien sea glorificado, honrado y exaltado. Obra en la congregación, obra en las personas que van a estar pues al pendiente de estas prédicas, de estas reflexiones también, Señor, que se están dando durante la semana. Te pido, Señor, que los bendigas abundantemente, aparte de cuidarlos y protegerlos de todas las situaciones que se están dando, Señor, de adversidad. Que, Señor, deposites en ellos sed y hambre de buscar tu reino y tu justicia, Señor. Es tiempo, Señor, danos el querer como el hacer de buscar, Señor, siempre tu rostro, de buscar meditar en tus escrituras, en tu palabra, Señor, porque tu palabra es palabra de vida, Señor. Pedimos que en esta mañana, Señor, tú obres y cambies corazones y que seas tú realmente glorificado por ello. Ayúdanos a prestar la atención debida y que la hagamos con ese temor reverente, con ese respeto, Señor, y que realmente, Señor, nos ayude este mensaje, Señor, obviamente a llegar a esa estatura del varón perfecto que dice tu palabra, para que podamos caminar tras tus huellas, para que podamos conocerte más y ser más como tú, Señor. Que seas tú glorificado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con el capítulo 13 del libro de Hechos, que estamos viendo los domingos, el libro de Hechos de los Apóstoles. Continuamos con el capítulo 13, nos quedamos en el capítulo 13. El tema de hoy: el Espíritu Santo envía a Bernabé y a Pablo a seguir la obra a la que fueron llamados. La semana pasada vimos la muerte de Jacobo por causa del Evangelio de Cristo. Vimos cómo Jacobo fue muerto por causa del Evangelio, pero Herodes fue quien lo mandó a asesinar. Y como esto agradó al pueblo y también trajo beneficios políticos para Herodes, quiso hacer lo mismo con Pedro, pero Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel enviado por Dios. Vimos la muerte de Herodes, quería llevarse la gloria de Dios, vino la muerte a él. Y empezamos hoy una nueva etapa, recordando que al principio de este libro mencionamos que el punto clave de todo esto es que el Señor Jesús estaba obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero dijimos que primero obraría en Jerusalén, que vimos del capítulo 1 al capítulo 7. Segundo, dijimos que obraría en Judea y Samaria, que vimos que es del capítulo 8 al capítulo 12. Y tercero, pues hasta lo último de la tierra, que es este capítulo 13 en adelante. Quiere decir que hoy iniciamos con llevar el Evangelio fuera de Jerusalén, fuera de Judea, fuera de Samaria. O sea, va a llegar a todas las naciones hasta el último rincón de la tierra. Pero siempre recordarlo, que el Señor Jesús es quien sigue obrando a la diestra del Padre, el Espíritu Santo es quien obra en la tierra usando a los apóstoles, ahora a los discípulos que siguen al Señor Jesús. Dice Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y se despidieron. Vamos a una pausa acá. Recordando Hechos 12:25, allá vimos que Bernabé, Saulo y Juan Marcos ya estaban de vuelta a la iglesia de Antioquía, porque ya habían venido de Jerusalén, habían entregado el apoyo que se mandó para Jerusalén. Vemos aquí que estaban profetas, maestros, tales como Simón, Lucio y Manaén. Este Simón, el que se llamaba Níger, probablemente fue un africano en la congregación, pero en Antioquía, y posiblemente fue el mismo Simón de Cirene que llevó la cruz del Señor Jesús. Este Lucio de Cirene probablemente es su hijo. Entonces aquí vemos a este Manaén, que también dice que creció junto con Herodes. O sea que ambos crecieron juntos, pero tomaron caminos diferentes. Y esto pues nos lleva a tomar medidas con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vemos que Herodes mató a Juan el Bautista, se burló del Señor Jesús antes de su crucifixión. En cambio, Manaén se convirtió en cristiano y en un líder de la congregación de Antioquía.
Así que es muy importante dirigir a nuestros hijos por un buen camino, y ese buen camino solo puede ser la palabra de Dios, no hay otro. Otros caminos son de perdición, como el que tomó Herodes, que aunque parecía de éxito, porque era prácticamente el rey Herodes allá, aunque parecía de éxito, vimos que terminó mal. Así que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de perdición, dice el Proverbio 14:12. Entonces Bernabé y Pablo estaban ministrando a la congregación, y en la congregación se estaban ministrando unos con otros, pero al mismo tiempo que estaban ministrando al Señor. ¿Qué significa ministrar? Servir a Dios, servir de muchas maneras, pero la más importante es hacerlo para el Señor. Ese es el primer trabajo que cualquier siervo de Dios debe de hacer, ministrar al Señor. Ministrar al Señor significa hacer lo que le agrada al Señor, lo que honra al Señor. Esa consagración que es entregarse totalmente a su señorío, con eso lo ministramos y lo adoramos. Otra manera es orando, meditando en su palabra, compartiendo su palabra. De esa manera lo honramos y lo ministramos. Pero dice acá que no solo ministraban al Señor, que también estaban ayunando. Y esto puede ser parte también de la ministración, del servicio que se da al Señor. Hay que entender que el ayuno es una forma especial de buscar a Dios, y no es una manera de doblarle la mano al Señor para que cumpla nuestros caprichos. Porque tristemente mucha persona ayuna, ¿para qué? Para que se cumplan sus peticiones o sus caprichos. Estas personas seguramente lo estaban haciendo para estar más sensibles a la dirección de Dios. Para eso es el ayuno. De esa manera somos más sensibles a su voz. Y esto obviamente estaban haciendo esas personas cuando el Espíritu Santo los llamó. Así que estaban ayunando para recibir dirección. Seguramente ellos pedían estar en la voluntad de Dios, y Dios contestó su oración utilizándolos para cumplir sus planes de Dios, sus propósitos, no los del hombre. Así es como Dios trabaja. Usa a las personas que ya tienen en su corazón orar por este motivo particular. ¿Por qué? Porque ya están alineadas las voluntades de Dios con las de ellos. Entonces Dios les habló. Ese fue un mensaje de llamado que guiaría a Bernabé y a Pablo para hacer un trabajo específico que era la obra del Señor, tanto que les dice apartadme. Literalmente se dice que les habló audiblemente, apartadme, o sea, a Bernabé y a Saulo. O sea que antes de que Bernabé y Saulo pudieran hacer algo importante para Dios, primero tenían que ser apartados para Él. ¿Ok? Si tú eres apartado para Dios, significa que debes separarte de cosas que obviamente se interponen en esa obra que tú vas a hacer, en ese propósito al cual Dios te ha llamado. No puedes dar un verdadero sí a Dios en tu vida hasta que puedas decir no a las cosas que te alejan de ese propósito, de ese llamado. Bernabé y Pablo fueron apartados para la obra, llamados al servicio misionero. Ellos estaban preparados y Dios los había dotado, los había capacitado para ir a cumplir esa obra. Pablo, pues obviamente más adelante en Efesios 10 vemos que escribiría por esto algo así como esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos que Dios había llamado a Bernabé y a Saulo para ese tipo de buenas obras, las cuales Pablo mencionaría más adelante. Y este llamado ya se había también declarado en Hechos 9, donde el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Saulo, de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo tenía la responsabilidad de llevar el evangelio al mundo, pero de una manera seria y correcta. En esta ocasión, la palabra apartadme lleva el sentido de que no debe de haber demora, debe hacerse diligentemente. Y ellos mostraron tanto la dependencia de Dios al ayunar y orar para ser dirigidos por Dios, para que puedan cumplir sus planes. O sea, vemos acá que hay una imposición también de manos, que era una forma de hacer oficial el nombramiento de este nuevo trabajo. Recordemos que Bernabé y Pablo ya habían sido ordenados, ya les habían puesto manos antes, pero esto ahora era otra área, otro ministerio diferente. O sea, también muestra que esto hacía ver que tenían el respaldo de la congregación. Aquí estamos viendo por primera vez que se estaba dando de esta manera específica la organización del envío de estos apóstoles y discípulos. Eran los primeros misioneros enviados por la iglesia de Antioquía. O sea, la palabra misionero tiene que ver con enviar. Ellos salieron
con el llamado y el poder del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo aquí un ejemplo de lo que hoy día las iglesias hacen, de que envían a misioneros a otros lugares. Hechos 13, capítulo 13, versículo 4 en adelante, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos que aunque se menciona que la iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Pablo, estamos viendo que fue el Espíritu Santo que verdaderamente los envía y los prepara, y esto nos alerta de cualquier grupo de cristianos que envíe a alguien a una misión, porque si el Espíritu Santo no lo envía, no dará un buen resultado, o no será un buen ministerio, o un ministerio efectivo para la obra de Dios. O sea, hay que siempre esperar que el Espíritu Santo sea el quien envíe. Dice que aquí al descender a Seleucia, no se menciona que hayan hecho algo en ese lugar, aunque creo que porque era un lugar muy cercano a Antioquía, pues ellos no ministraron ahí. Tal vez estaban muy cerca y pues se supone que las iglesias cercanas tenían que alcanzar a esas ciudades cercanas. Entonces dice acá que llegaron a Chipre. Ahí recuerden que Bernabé creció en esa isla, lo dice Hechos 4:36. Allá predicaban ellos en las sinagogas, porque había la costumbre de que llegabas y era abierta la predicación, y esto pues les daba oportunidad a Pablo y a Bernabé para predicar. Era una tradición que invitaba a cualquier hombre educado a hablar a la gente de la sinagoga, obviamente de la palabra, en la reunión del sábado. Entonces Juan, dice acá, menciona a Juan Marcos, fue el que después escribe el Evangelio de Marcos. Juan Marcos pues, obviamente creció en Jerusalén, fue testigo ocular de muchas cosas, muchos de los eventos del Señor Jesús. Vemos que están en Pafos, ciudad al oeste de Chipre, que era conocida por su inmoralidad. Honraban culto a la diosa del amor, a esa diosa de la sexualidad, Venus, y todo hombre o mujer que se presentaba en ese templo se contaminaba, su mente se depravaba, y vemos que allí estaban ellos. El procónsul Sergio Paulo era un hombre importante, un hombre responsable de una provincia entera. Él tenía que dar cuentas al Senado romano. Entonces Bernabé y Pablo ministraban en Pafos, en ese lugar donde estaba la idolatría con esta diosa Venus. Ahí estaban ministrando, y yendo a las sinagogas, pues de repente se abre la oportunidad donde el procónsul tiene interés por lo que predicaban ellos y desea oír la palabra a través de ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando presentas la palabra a alguien? No puede faltar que viene el mal a meter su cuchara para que no escuchen, para distraer o para lo que sea. Entonces Satanás aquí vemos que mete su cuchara, usa a Elimas, el mago, y obviamente Pablo tenía que lidiar con él. Elimas, su verdadero nombre era Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, y seguramente Lucas no soportaba la idea de llamarlo así, y por eso puso Elimas, que era una especie de consejero para el procónsul. Elimas frustra los esfuerzos de Pablo y de Bernabé de llevarle el evangelio, y obviamente empieza a causar problemas, y esto pues no nos debe sorprender a nosotros de ver la oposición, porque donde quiera que haya posibilidad de presentar el evangelio siempre va a venir esa oposición, siempre se va a encontrar
la oportunidad de presentar el Evangelio, pero con la oposición y la adversidad. Entonces, si no hay adversarios a presentar el Evangelio, pues hay que preocuparse porque a lo mejor algo estamos haciendo incorrectamente. Porque siempre que se va a presentar el Evangelio correctamente, va a haber una oposición. Y un pastor da un ejemplo de un niño que no podría elevar su cometa si no viniera ese viento que va en contra para que pueda elevarse, ¿no? Es un buen ejemplo. Saulo, aquí mencionado Pablo, pues su papá le había puesto un nombre romano, también un nombre judío, tenía ambos nombres, así que Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. O sea, Pablo estaba discerniendo espiritualmente y utilizando el don de la fe, rechazando y pronunciando juicio contra Elimas que estaba metiendo su cuchara y le dice, no verás el sol. O sea, y eso es algo que debemos de ver, que siempre aquel que resiste a Dios, pues se le ve como un ciego espiritualmente. Así que en este caso Dios solo le estaba dando a Elimas una ceguera física que hacía juego con su ceguera espiritual. Tristemente, pues nunca vimos acá en la Biblia que Elimas se arrepintiera como lo hizo Pablo cuando fue cegado por el Señor Jesús en el desierto. Pablo pues fue duro con Elimas porque obviamente estaba en juego la vida espiritual del procónsul, su salvación. Y una cosa pues es que esta persona no quiera nada con Dios, pero otra es que se quiera arrastrar entre los pies a otro, ¿no? Si tú quieres darte por vencido en las cosas de Dios y dejar que en tu corazón crezca amargura, orgullo y todo eso, pues es tu decisión, pero obviamente no te lleves a otra persona, ni con tus palabras, ni con tu ejemplo, no seas piedra de tropiezo para otros, porque esto trae un juicio severo. La Biblia menciona un juicio severo para aquellos que se interponen entre los hombres y Dios. Entonces vemos que Pablo tenía un corazón, obviamente, con ese fuego, con celo divino, y con ese gran amor a los inconversos, que al ver esta oposición de este hombre, pues obviamente le habla enojado y fue cegado por Dios. Mucha gente toma esto de manera equivocada, pensando que pueden pues hacer este tipo de cosas con la gente, y esto es incorrecto. Pablo no habló y Dios obedeció. No, Dios puso en el corazón de Pablo estas palabras de juicio contra Elimas, y por eso se hizo la voluntad de Dios. El procónsul, sorprendido porque vio que Pablo pues realmente estaba defendiendo la fe, tenía convicción, disposición, y vio el poder de Dios, pues esto ayudó a persuadir a la fe del procónsul. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando ven realmente una convicción de la fe, una disposición de defender lo que creemos, obviamente persuade. Entonces, otro punto también que vemos acá es que cuando viene la consecuencia del pecado a esas personas que van en contra de Dios, como en el caso de Elimas, pues hace buscar a Dios con más intensidad. Lamentablemente así se da. Aunque el milagro es totalmente, porque es un milagro destructivo, esa ceguera de Elimas, pues impactó, pero lo que más impactó al procónsul fue el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Esas fueron increíbles para el procónsul Sergio Paulo, quedó maravillado, dice, de la doctrina del Señor, y obviamente se convierte a Cristo. Versículo 13 de Hechos 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pausa otra vez. Vemos acá que cuando partió el grupo misionero, el liderazgo era llevado por Bernabé, pero a partir de ese punto, de ese versículo 13, vemos que el liderazgo cambió a Pablo. Entonces vemos que dejaron la isla de Chipre, llegaron a Perge, lo que hoy es Turquía. Dice que Juan Marcos se apartó, se fue a Jerusalén. No sabemos exactamente por qué tomó esa decisión Juan Marcos. Tal vez miedo, tal vez nostalgia. Era un viaje peligroso. Tal vez al ver el cambio de liderazgo también no le agradó, o tal vez perdió la confianza en Pablo, porque Pablo nos muestra en Gálatas 4:13 que en ese tiempo se enfermó. Entonces vemos que a Pablo no le agradó la partida de Juan Marcos, porque esto en 2 capítulos más adelante, en Hechos 15, podemos notar que perdió totalmente la confianza en Juan Marcos, y esto trajo problemas con Bernabé, porque Bernabé quería llevarlo con ellos. Pablo le había propuesto ir a visitar a todas las congregaciones que habían obviamente
nacido, y invita, le dice Pablo a Bernabé, vamos, y Bernabé quiere llevar a Juan, y obviamente Pablo no le agrada la idea y causa una separación entre Pablo y Bernabé. Bernabé era pues de dar más oportunidad. Debemos recordar que, por ejemplo, Pablo, cuando pues cambió totalmente, se arrepintió y el Señor obviamente lo transformó, pues nadie le creía. Bernabé fue el que lo ayudó, lo apoyó. Entonces vemos que Bernabé es como que de dar oportunidades y Pablo como que era más recto, menos flexible. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Es que aún el ministerio esté consagrado, aunque el ministerio haya crecido tanto en conocimiento como en números, aunque el liderazgo haya madurado, en el liderazgo vendrán situaciones como estas, siempre van a venir. Entonces vemos que en el capítulo 14 en adelante, dice acá, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirá que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Vamos a una pausa acá. Vamos viendo que pasaron por Perge, una ciudad portuaria, llegaron a Antioquía de Pisidia, que estaba como a 220 kilómetros. Esta región en general era conocida como Galacia. Galacia, vemos a Pablo más adelante escribir una carta a esa congregación de los Gálatas. Allí estaba. Antioquía estaba en las montañas, a una altura más o menos de 3.600 pies. En la carta de
de los Gálatas, Pablo menciona que se enferma una aflicción en su cuerpo, y muchos estudiosos piensan que esta enfermedad fue tal vez la malaria, y que obviamente la tenía en la costa baja de Panfilia, y que debido a esa enfermedad se muda con su equipo hacia un clima de montañas más saludable. Y dice acá que entraron en la sinagoga Pablo y Bernabé en el día de reposo, y que se sentaron, y que después de la lectura de la ley de los profetas, pues obviamente hay como un orden, un servicio en la sinagoga, de un orden general, donde se empieza con oraciones de apertura, luego la lectura de la ley de los profetas, que era la que estaba terminando, y obviamente después de esa lectura, si se encontraba alguien presente que sea una persona estudiada, se le invitaba a hablar sobre las escrituras. Por eso vemos que los principales de la sinagoga le dijeron: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pues Pablo aprovecha, acepta la invitación gozoso, y obviamente pues empieza, ¿no? Era día de reposo, se dirige con respeto a ambos grupos, tanto a judíos como a casi judíos, que son los prosélitos, que eran gentiles que admiraban a la religión judía, pero que no tomaban un compromiso completo con el judaísmo. Entonces Pablo empieza dando un repaso de la historia de Israel, menciona eventos importantes, la elección de los patriarcas, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la opresión de Egipto, el tiempo que estuvieron los 40 años en el desierto, la conquista de Canaán, cuando Dios les da sus tierras, el tiempo de los jueces, la creación de la monarquía, pero bueno, todo lo estaba enfocando y lo conducía hacia el Señor Jesús. Entonces este repaso de la historia de Israel demuestra que Dios tiene un plan para la historia, y necesitamos sentir una conexión con esta historia. El Señor Jesús es el objetivo de la historia, y como nosotros estamos en Cristo, estamos en el flujo del gran plan de redención de Dios. Entonces Pablo acá menciona que Juan el Bautista respondió al Señor de la manera correcta, ¿okay? Él preparó los corazones para que el Señor viniera, vio al Señor en persona realmente, y Juan sabía que el Señor Jesús era más grande que todos los demás. Él sabía que era mucho más que un maestro, él sabía que era mucho más que un profeta, así que él sabía que era Dios. Entonces él, al saber que era Dios, dijo: de quien no era digno de desatar el calzado de los pies. O sea, estaba haciendo una declaración donde sabía que el Señor Jesús estaba por encima de él. Y esta declaración, obviamente, el desatar las sandalias a los rabís, era una humillación muy fuerte para los discípulos, pero era algo que se acostumbraba en ese tiempo. Y aquí Juan está mostrando que él no era ni digno de eso, o sea, estaba menguando, como él dice, que él crezca y que yo mengue, en Juan 3:30. Así que él estaba totalmente reconociendo quién era el Señor Jesús. Mientras, dice Pablo, aquellos que no conocían las Escrituras rechazaron al Señor Jesús, lo entregaron a Pilato para ser ejecutado. El Señor fue ejecutado y puesto en un sepulcro, dice Pablo, ¿no? Entonces vemos que aquí Pablo en esta parte llama aquí la cruz un madero. O sea, se basa en la idea del Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, porque en ese pasaje dice que Dios maldice a una persona que ha sido colgada en un madero. Así que Pablo quería comunicar la idea de que el Señor Jesús fue maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Y también lo escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 13, y lo menciona así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Pablo inmediatamente dice: mas Dios lo levantó de los muertos. Estas palabras son maravillosas, porque vemos que el hombre, aunque se enfocó en pelear contra Dios, incluso hasta en matarlo, pero Pablo dice que Dios fue más grande que el pecado, y que fue maravillosamente levantado, y que fue más grande que la rebelión del hombre, y el Señor Jesús se levanta de la tumba triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces Pedro declara la verdad, pero también dice que hubo evidencia de esta resurrección, que hubo testigos presenciales que lo vieron y que lo palparon durante 40 días que se estuvo apareciendo entre ellos. Estos eran los mismos que estuvieron con él antes de ser asesinado. Entonces Pablo se enfoca en cosas que realmente pasaron, proclamó lo que Dios había hecho, las promesas que se habían cumplido. El Señor Jesús dice: es la verdad, en verdad es el Hijo de Dios. Y menciona el Salmo, el 2:7, lo dice que como lo dijo David,
también menciona la prueba de que el Señor Jesús era santo, incluso en su obra en la cruz, y que su cuerpo físico no vería corrupción, citando el Salmo 16:10. Estamos viendo que la promesa es que debido a que el Señor Jesús y lo que hizo por nosotros, se nos ofrece libremente el perdón de pecados en Cristo Jesús. Así que ahora podemos ser justificados de todo aquello de que por la ley de Moisés no podía ser justificado. Y esto solo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces nunca podremos justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. De ninguna manera. Si pensamos esto, estamos invalidando lo que Dios dijo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces muchos son los que niegan la salvación del Señor Jesús en su corazón, porque quieren una salvación creada por ellos mismos, haciendo obras o cosas moralmente buenas, o a lo mejor con sus riquezas, quieren ser salvados a la antigua, quieren ganárselo y no se puede. Unos meses después de esto, que estaba mencionando Pablo acá ante este lugar, ante esta sinagoga, Pablo escribe una carta a esta misma iglesia tratando ese mismo tema de la justificación por la gracia de Dios, porque aún como que no les caía el 20 y no por obedecer la ley, ¿no? Entonces, esto vamos a ver que Pablo más adelante vuelve y se los vuelve a recordar. El Señor Jesús, que estamos viendo acá, que no solo nos perdona de nuestros pecados, sino que también nos justifica ante el Padre. O sea, nos da su justicia, nos imputa su justicia para poder ser aceptados por Dios Padre. El perdón se encarga de la deuda del pecado, pero la justificación nos establece una relación correcta con Él por la justicia de Dios, del mismo Cristo. En esta advertencia, pues Pablo cita un pasaje de Habacuc sobre el juicio que vino sobre Jerusalén, y es una advertencia que dice que si Dios los juzgó a ellos, también va a juzgar a aquellos que niegan y rechazan la oferta del perdón a través de la obra de Cristo Jesús. Entonces la advertencia es que si no creen a la persona y la obra del Señor Jesús en su corazón, pues obviamente son menospreciadores y desapareceremos, o sea que seremos consumidos con el juicio de Dios. O sea, prácticamente le está diciendo que no duden, que no sean incrédulos, y también nos los dice a nosotros. Aunque la gracia de Dios es evidente sobre el justo, porque hoy día vemos que la gracia de Dios es evidente sobre el justo, pero también sobre el impío. Porque dicen, ay, ¿cómo va a ser que sobre el impío? Sí, porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, dice su palabra. Así que esto está vigente. Dios su gracia la está derramando ante buenos y malos, ante justos e impíos. Dios sigue siendo un Dios de gracia, pero no debemos olvidar que Dios también es un Dios de grande juicio. Y el pecado debe ser juzgado porque Él es un Dios justo y santo, y esto no lo va a pasar por alto. Entonces, si el pecado no ha sido expiado por la obra de Cristo Jesús, va a haber un juicio severo. O sea, no por el hecho de que hoy te estés recibiendo la gracia de Dios, porque el sol sale para ti y muchas cosas se dan para ti, no creas que no va a haber un juicio. Es importante ser expiado por la obra de Cristo Jesús. Hubo una gran bendición en ese tiempo ya, porque Pablo y Bernabé estaban predicando, el Espíritu Santo estaba convenciendo tanto a los judíos como a los gentiles en esa sinagoga, porque vemos que responden positivamente. Sin embargo, vemos que Lucas aquí escribe una observación, muestra que los gentiles como que fueron más atentos, más como que estaban más convencidos. Entonces, debemos asumir que muchos de ellos creyeron por dos razones. Primero, porque muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos vimos que siguieron a Pablo y a Bernabé. O sea, hubo un interés continuo en su mensaje, porque querían que les siga predicando. Segundo, porque Pablo y Bernabé les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Eso significa que ellos habían comenzado a confiar en la gracia de Dios. Entonces, perseverar en la gracia de Dios es tan importante como cuando empiezas en la gracia, pero que permanezcas. Nunca debemos dejar esto como el principio básico de nuestra relación con Dios. Porque muchos son los que piensan en la gracia como una introducción a la vida cristiana, pero ya, no perseveran. En cambio, Dios quiere que la gracia permanezca como el fundamento de nuestra vida con Él. Versículo 44 de Hechos 3 en adelante. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios,
Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo acá que después de que Pablo y Bernabé presentaron el Evangelio, la voz corría por todos lados de las buenas nuevas de Cristo, y toda la ciudad estaba lista para escuchar el Evangelio de Pablo el siguiente día de reposo. Hoy día la gente está saturada de información, a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, sobre todo del internet. En aquel entonces pues no habían estos medios de comunicación, así que cuando alguien llegaba a un lugar que se veía que era una persona estudiada, era una fuente de información valiosa. Y como Pablo y Bernabé hablaban de la vida eterna a través de Cristo Jesús, era natural que la gente se amontonaba para escucharlos, ¿no? Los misioneros estaban obviamente proclamando algo nuevo que ellos no conocían. Sin embargo, no era solamente el poder de la novedad, era más bien el poder de la palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Este era el poder principal que atraía a la gente. Y Lucas hizo énfasis en eso en su relato. Se juntó casi toda la ciudad, dice en el 44, para oír la palabra de Dios. O sea, la respuesta de gran interés al Evangelio hizo que los líderes de la sinagoga se pusieran celosos. Esto es inevitable para aquellos que están más preocupados por ser populares que por servir a Dios. El mensaje era lo más importante, el tesoro de la vida eterna a través de Cristo Jesús. La popularidad no debe de importar en el cristiano. Aunque Pablo no se prestaba a eso, porque a veces la popularidad te llega. Cuando alguien era más popular entre los judíos se llenaban de celos. Eran muy, muy celosos, muy envidiosos, muy carnales. Entonces no todos podemos ser populares en el mismo grado. Y eso no es importante. Lo importante es que todos podemos servir y agradar a Dios al mismo grado en Cristo Jesús. Y la predicación de Pablo pues empezó a recibir la oposición como si estuviera dirigiéndose a un debate con los oponentes, contradiciéndolo y blasfemando a Dios. Esto quiere decir que se mencionaba un lenguaje abusivo, degradante sobre el Señor Jesús, a quien Pablo estaba predicando, ¿no? Entonces no fue extraño que esta gente religiosa que había esperado a su Mesías por tanto tiempo, ahora lo estaban rechazando. O sea, ¿por qué? Porque no les parecía que tanto judíos como gentiles pudieran tener la misma oportunidad, o sean como que al igual. Entonces, esto lo vimos anteriormente con el Señor Jesús cuando les predicaba a los líderes religiosos, y los mismos líderes religiosos lo rechazaban. Estaba sucediendo con Pablo y Bernabé. Entonces, uno de los motivos era que querían mantener la división entre judíos y gentiles. Y si el Señor iba a ser el Mesías de todos los hombres, ellos no querían saber nada de él. El egoísmo a todo lo que daba. No podían soportar que los gentiles pudieran estar al mismo nivel que el pueblo antiguo de Dios. Entonces, algunas personas terminaban rechazando al Señor Jesús, obviamente por esto, y algunas personas hoy día terminan haciendo lo mismo cuando ven nuestra forma de cómo relacionarnos con los demás. Algunos prefieren aferrarse a su orgullo, a su amargura y resentimiento contra los demás, que buscar al Señor Jesús y ser reconciliados. Pablo y Bernabé obviamente tenían una gran pasión por la palabra de Dios, y esto no los hizo claudicar. No dejarían este desafío sin responder, porque ellos en verdad creían en la verdad acerca del Señor Jesús. Así que predicaban con denuedo. ¿Qué es esto? Con valor. Ellos reprendieron a aquellos que rechazaron al Señor Jesús, haciéndoles saber a los judíos que era un privilegio que el Evangelio hubiera llegado primero a ellos. Y era un privilegio que lamentablemente ahora ellos estaban rechazando. Entonces, cuando
las personas o nosotros, por ejemplo, los cristianos, queremos contarle a alguien sobre el Evangelio, sobre Cristo Jesús, pues debemos comenzar con nuestro propio entorno, ¿no? Nuestra familia, nuestros grupos. Pero si ellos no lo reciben o si ellos empiezan a rechazarlo, no debemos de claudicar. Debemos contarle a otros, proclamar a otros. Solo debemos encontrar a otras personas que estén dispuestos, que tengan un corazón dispuesto para escuchar. Esto sucede con nuestros familiares y es triste, pero no debemos de claudicar tampoco en orar por ellos. Pablo y Bernabé se dijeron, dice acá que obedecieron realmente a la palabra de Dios, porque ellos primero predicaron a los judíos y luego se dispusieron sus corazones hacia los gentiles. Y esto nos lleva a una cita bíblica que está en Romanos capítulo 1, versículo 16, donde Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que obviamente Pablo no dejó de predicarle a los judíos, se enfocó en los gentiles, pero no dejó de orar por ellos. Y aquí menciona Pablo unas profecías que se estaban cumpliendo, Isaías 42:6 y Isaías 49:6. La primera dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y la otra de Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, aquí estaba mostrando Pablo que se estaban cumpliendo las profecías y que los gentiles estaban respondiendo a la invitación de Pablo con una fe bien entusiasta, aprendiendo con gozo que Dios no hacía acepción de personas, no odiaba a los gentiles, sino que les ofreció salvación en Cristo Jesús. Pues Pablo mostró obviamente sabiduría al no perder su tiempo tratando de persuadir a los corazones endurecidos, y esto es algo que debemos aprender, porque a veces nos enfocamos y estamos dando duro a esas personas que tienen un corazón endurecido, y Pablo mostró sabiduría al no seguir persuadiéndolo a ellos, aunque sí se enfocó en los gentiles, como dijimos hace un rato. Él seguía orando fervientemente por la salvación de Israel, y esto lo puedes corroborar en Romanos capítulo 10, versículo 1. Entonces, vemos que él empleó su tiempo misionero ministrando corazones dispuestos. Y es increíble pensar que esta iglesia nació en poco tiempo, en menos de una semana. En un día de reposo, Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga y hubo una maravillosa respuesta, y esto solo Dios lo hace. El siguiente día de reposo hubo una respuesta mixta, unos muy hostiles y otros muy receptivos. Ellos tomaron a los receptivos, recuerden que sabiamente tomaron a los receptivos y empezaron una iglesia que duró por cientos de años, y a través de esa iglesia la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, dice el versículo 49. Así que donde quiera que haya un avivamiento, el segundo grupo en ser avivado es el mal. El mal siempre va a venir a causar oposición. Aquí vemos la oposición judía, fue lo suficientemente fuerte, dice que persuadió a hombres, persuadió a mujeres, y que gente bien relacionada se juntaron y hicieron expulsar a Pablo y a Bernabé hasta donde podían, hasta sus límites, ¿no? Entonces vemos que Pablo y Bernabé trataron a esa ciudad como si fuera una ciudad gentil que rechazó a Dios. Por eso dice que sacudieron el polvo de sus pies, porque en ese tiempo se decía que si la gente judía tenía que pasar por una ciudad gentil, al dejar la ciudad se sacudían el polvo de los pies, y este gesto significaba: no queremos llevar con nosotros nada de esta ciudad, y obviamente la ciudad gentil, ¿no? En ese sentido, Pablo dijo: no quiero llevar conmigo nada de estos religiosos que rechazan a Jesús. Este rechazo que hizo Pablo y Bernabé, obviamente no lo hicieron hacia todos, sino a los que tenían un corazón duro. Había algo malo en ellos, sabían que había esa oposición. Ahora, ellos continuaron con la obra y siguieron a Iconio, llegaron a Iconio. Muchas veces el rechazo y la oposición causan el evangelio el claudicar, pero vemos que Pablo y Bernabé no claudicaron, sino que siguieron con determinación
la obra del Señor en este lugar, llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa estar llenos de gozo y estar llenos del Espíritu Santo? Obviamente estaban totalmente vacíos de sí y llenados por Dios. ¿Por qué? Porque meditaban, porque oraban, porque se consagraban. Y obviamente estar llenos de gozo y estar llenos del Espíritu Santo van de la mano. Pablo y Bernabé tenían gozo obviamente, a pesar de la adversidad que habían pasado, tenían gozo. Y Pablo pues es un gran ejemplo, porque en Efesios 5:18 creo que recuerda esto y anima a los de Éfeso a ser llenos del Espíritu Santo y para estar en gozo, ¿no? Ser imitadores, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces la alegría de un verdadero cristiano está más allá de los problemas terrenales y de las adversidades. O sea, no nos debe afectar cualquier adversidad, sino que debemos estar gozosos como estaban ellos, llenos del Espíritu Santo y gozosos. No nos debe afectar una situación. Es importante comprender que el Evangelio siempre va a traer adversidad a tu vida. Pero esto no quiere decir que estés mal con Dios. Al contrario, hay que saber discernir, ¿no? Pues aquí en este caso, pues ellos estaban haciendo lo que Dios les había mandado, estaban haciendo lo correcto. Así que esas adversidades se tenían que dar, pero ellos las recibían con gozo y ellos seguían. O sea, aquí no se pudo, vamos por otro lado. Clark decía que los mártires estuvieron más felices en las llamas que lo que los perseguidores pudieron estar en sus camas. Algo muy fuerte, ¿no? Ahora yo te pregunto, al cristiano, al que es creyente, al que ya se convirtió a Cristo, ¿cómo estás tú en esta situación? ¿Buscas realmente llevar el Evangelio? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás en gozo? Porque es importante que busques la llenura del Espíritu Santo. Él quiere llenarte, pero necesitas ser vaciado de la basura que hay en el corazón para que Él te llene, para que estés gozoso ante cualquier adversidad. Y para los que aún no son cristianos, pues no lo veas algo imposible, porque se oye como imposible. Lo primero es que tú rindas tu vida al señorío de Jesucristo, así como estás, en la situación en que te encuentras. Ya tengas odio, rencor, maldad, orgullo, o tal vez seas moralmente bueno, pero estás vacío sin Cristo en el corazón. Como sea que estés, el Señor es quien cambia la vida, no tú, ni nadie más. Al venir a rendir tu vida a Cristo, al venir a ser hijo de Dios, ser siervo de Dios, Él va a cambiar tu corazón y te llevará de la mano hasta el día en que decida llevarte con Él en la gloria. Espero que esta predicación sea de bendición para tu vida. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la
tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, guiarás de mí.